En el capítulo anterior, La noticia de que había perdido 450 millones fue demasiado impactante. Pero por otra parte, en las gradas, la directora Yang estaba hablando con Nieli. Ella le preguntó si era buena idea mostrar sus habilidades, puesto que el gremio oscuro lo tenía fichado. Pero Nieli responde que no importa, todo iba de acuerdo al plan. Además, la directora Yang le menciona que ya habían encontrado información sobre Yunhua, y en verdad fue recibido por la familia sagrada, sabiendo que este es del gremio oscuro. Luego de un rato de conversar, surgió el tema de que Xiao Ninger había entrado a la frontera celestial. Ese lugar puede dañar el mar espiritual de una persona, por lo que Nieli estaba preocupado y también quería ir a ese lugar. Así que el objetivo estaba claro. Cambió su apariencia con una técnica para caminar tranquilamente por la ciudad, pero antes de salir, Nieli les entregó un espíritu demoníaco a cada uno, los cuales había conseguido anteriormente. Todos tenían buenas características y podían crecer hasta rango leyenda. Y así, el siguiente lugar era claro. La dirección era la frontera celestial. y esto es Manguas Everywhere, y bienvenidos a Historias de Dioses y Demonios resumido, de principio a fin. En la sala del vicedirector, algunas personas se preguntaban qué era lo que había pasado con Xiao Ninger, puesto que ya llevaba un buen tiempo dentro de la frontera celestial. Pero un profesor llegó a avisar que 3 estudiantes de la clase de genios querían hablar con el subdirector. El subdirector aceptó la visita. Los 3 estudiantes entraron y Nieli regresó a su apariencia normal. Nieli saluda al vicedirector y le pregunta si había algún inconveniente con entrar a la frontera celestial. El vicedirector, luego de escuchar que había vencido a alguien en rango oro, era evidente que no había ningún problema, por lo que lo guió hasta ahí. Mientras Nieli pasaba la gran puerta, Liu Piao y Duce decidieron fusionarse con su nuevo espíritu demoníaco. Del lado de Nieli, mientras caminaba por el pasillo, recordó que la frontera celestial fue uno de los lugares que no pudo visitar en su anterior vida. Pero de repente el pasillo estaba algo raro, hasta que... Al parecer fue transportado a otro lugar, y su mar espiritual comenzó a crecer muy rápido, haciendo difícil permanecer ahí. Mientras su vista se hacía borrosa, parecía que a lo lejos pudo ver a Xiao Ninger. Como su poder espiritual aumentaba considerablemente, no había más que empezar a controlarlo. Incluso el demonio sombra y el panda colmilludo aumentaban su fuerza. Pero mientras se concentraba, una voz le preguntó por qué tenía en su cuerpo 2 espíritus demoníacos. Nieli trató de averiguar de quién se trataba, pero no recibió respuesta, así que decidió ir al lugar en donde se encontraba esa voz. Llegando así al mundo espiritual, la repentina aparición de Nieli dejó sorprendido al espíritu del anciano, quien era quien le estaba hablando. Al ver el talento del muchacho, el anciano dijo que había estado en la frontera celestial por varios años. Había visto incontables genios, pero ninguno al nivel en el que estaba Nieli, por lo que le daría el honor de convertirlo en su discípulo. Pero ¿en qué estaba pensando? Nadie pidió ser su discípulo. ¿Qué era lo que tenía en mente? Al ver que no lo respetaba, el anciano decide presentarse. En la antigüedad, él, junto con otros 4 espiritistas demoníacos de rango leyenda, lideraron un grupo de sobrevivientes y llegaron al lugar en el que estaban, construyendo así la ciudad en la cual están ahora. Es decir, es uno de los 5 fundadores de Ciudad Gloria, y además pertenece a la familia Ventisca. Nieli quedó sorprendido de encontrarse con uno de los fundadores y se disculpó por su descortesía, pero aún así no tenía interés de convertirse en su discípulo. El anciano no se rendía. Le dice que con su enseñanza podía guiarlo hasta espiritista de rango leyenda, pero Nieli podía llegar a ese rango por sí mismo. Eso hizo enojar al anciano. Le dijo que no tenía que tomarse a la ligera ese rango. Realmente era arrogante. ¿Cómo podía decir que podía alcanzar ese rango por su cuenta? Si ese es el rango más alto, es la cima de la existencia. Para calmarlo un poco, Nieli decide preguntarle qué era lo que le podía enseñar. El anciano confiado le dice que un espiritista rango leyenda como él podía enseñarle toda la tierra en la que estaban. No había nada que no sepa. Puede enseñarle astronomía, geografía, técnicas, entrenamiento de combate y otras cosas. Al parecer no fue suficiente, así que decide sacar 5 técnicas de entrenamiento muy poderosas, pero al revisarlas Nieli, defectuosas, incompletas y absurdas. Esos métodos de entrenamiento no servían para nada.
Con razón solo llegó espiritista de rango leyenda. Pero el anciano dice que es suficiente, las técnicas no son todo. El conocimiento que poseía era algo que no podía imaginar, por lo que Nieli decide hacerle una pregunta. ¿Por qué el mar espiritual se puede fusionar con los demonios espirituales? El anciano, al escuchar que no sabía algo tan básico, se burló. Si no lo sabe, no debería ser tan arrogante. Era simple, los demonios espirituales son como agua, y el mar espiritual era como un vaso, y naturalmente ambos se fusionan. Pero si ese era el caso, ¿por qué una amiga suya no puede fusionarse con un demonio espiritual, siendo ya rango plata? ¿Por qué el vaso no puede contener agua? El anciano responde que son casos muy raros, y no debe preocuparse por eso. Pero ¿qué era lo que decía? Nieli le dice que aun siendo espiritista de rango leyenda, no lo sabe. Era una decepción. El mar espiritual y los demonios espirituales tienen sus propiedades. Si ambos no son compatibles, obviamente no existiría fusión. Además, el mar espiritual no tenía solo ese secreto, pero con el nivel actual del anciano, no podría entenderlo. Así que, ¿por qué no se convertía en su discípulo? El anciano no parecía convencido, pero al escuchar las siguientes palabras de Nieli, las cuales fueron que si se volvía su discípulo, incluso podría darle un cuerpo nuevo. El anciano lo pensó detenidamente. Si en serio podía hacer eso, entonces... No, mejor no. Nieli dijo que no era conveniente tener un discípulo que en tanto tiempo solo llegó a rango leyenda y encima se cree muy bueno. Así que las cosas mejor quedaron así, y el anciano decidió irse. Como ya no había nada que lo interrumpiera, era momento de volver al entrenamiento. A lo lejos, el anciano veía que el muchacho era alguien increíble. Incluso su posición de práctica era similar a la de un espiritista de rango leyenda. Pero todavía quedaba la niña. Su técnica de entrenamiento era también increíble, por lo que el anciano decide hablarle. Xiao Ninger, sorprendida, pregunta de quién se trataba. El anciano se presenta como uno de los ancestros de Ciudad Gloria y fundador de la familia ventisca, Ye Yang. Al escuchar de que se trataba de un ancestro, Xiao Ninger lo saluda respetuosamente. Ye Yang le pregunta cuál era la situación de Ciudad Gloria hoy en día, por lo que Xiao Ninger responde que la ciudad por el momento está en paz, pero solo existe un espiritista de rango leyenda, y ese era el señor Yemo. Ye Yang no podía creer esa respuesta. Si incluso niños practicaban semejantes técnicas, ¿cómo era posible que solo exista un rango leyenda? Pero dejando eso de lado, Ye Yang trató de convencer a Xiao Ninger para que le indique su técnica de entrenamiento, pero Ninger dudaba, puesto que esta técnica fue entregada por su amigo, y sin permiso de él, no podía mostrársela. El anciano seguía insistiendo, pero ¿qué es lo que estás haciendo, viejo? Nieli había sacado su espíritu de su cuerpo y entrado al mundo en el que estaban ellos dos. Nieli le dice al anciano cómo se atrevía a engañar a una niña para conocer su método de entrenamiento. Aunque tampoco es que no pudiera enseñarle. Así que, ¿qué tal un intercambio? Nieli le enseñaría la técnica de Xiao Ninger. A cambio, el anciano le indicaría en dónde estaba la espada meteorito del dios del trueno. Rápidamente, un no fue dicho. Bueno, si el anciano no quiere, ahí queda. Pero el anciano quería saber cómo había escuchado de esa espada. Esa espada no es un juguete. Esa espada destruyó incontables bestias. Solo un espiritista de rango leyenda fue capaz de controlarlo en tantos años. Pero Nieli dice que lo escuchó de su familia. Pero sobre todo, esa espada podría ser manejada por él. Disparates, eso fue lo que dijo Ye Yang. Era imposible controlar esa espada, por lo que Nieli propone una apuesta. Si logra dominar la espada, el ancestro Ye Yang será su subordinado. Pero si falla, le enseñaría la técnica de Xiao Ninger. El anciano, luego de pensarlo un poco, decide cambiar un poco los términos. La condición era que Nieli le enseñe primero la técnica de la señorita Xiao Ninger, luego lo llevaría al lugar de la espada. Si gana la apuesta, Ye Yang estaría dispuesto a ser su seguidor. Pero si falla, Nieli tendría que enseñarle su técnica de entrenamiento. Tanto Xiao Ninger como Nieli estuvieron de acuerdo, lo que el Protar citó en voz alta la técnica. Ye Yang no podía creerlo, si tan solo hubiera conocido esa técnica antes. Luego de esto, el anciano decidió llevarlos al lugar en donde estaba la espada. Conforme se acercaban, el aura de la espada era muy siniestra, debido a que había destruido incontables monstruos. Con la ayuda de Nieli, Xiao Ninger fue capaz de superar el miedo, y continuaron avanzando, hasta que en el centro de la frontera celestial se veía una especie de altar. Ese era el lugar de la espada meteorito del dios del trueno. Conforme se acercaban, la energía espiritual aumentaba, por lo que Xiao Ninger logró absorber un poco de esta, llegando así a rango plata 5 estrellas. Nieli la felicitó. Finalmente, Ninger ya podría controlar su propio destino.
Además, decide regalarle un espíritu demoníaco de crecimiento a nivel dios. Era un espíritu muy fuerte, ideal para Xiao Ninger, que si se fusiona, incluso Nieli no sería su rival. Pero luego de esto, era el momento de acercarse a la espada meteorito. Conforme se acercaba, Ye Yan se preguntaba si realmente podría conseguirlo. Con cada paso que daba, relámpagos e incluso el aura de destrucción de la espada aumentaba. Como lo supuso Ye Yan, personas inferiores a rango oro negro no podrían soportar esa aura, pero de un momento a otro volvió a aparecer. Era el demonio sombra. Ye Yan no podía creer que incluso tuviera tan poderoso espíritu. Parecía que el muchacho estaba completamente preparado para esta prueba. Continuó avanzando hasta estar a centímetros de la espada, pero fue atacado por rayos. Toda esa cantidad eran los espíritus demoníacos que contenía la espada, por lo que era momento de tomarse las cosas con calma, y entonces era momento de cultivar su fuerza espiritual. La idea era absorber los espíritus demoníacos que intentaban destruir su mar espiritual. Para eso, el panda colmilludo detendría la mayor cantidad, y los que lograran pasar eran absorbidos por Nieli. Su mar espiritual se hacía más fuerte. Y entonces, rango plata 4 estrellas, 5 estrellas, era el momento de sacar la espada. Se acercó a la espada y era momento de sacarla. Fuertes ondas de energía se extendieron por todo el lugar. Incluso algunas personas lograron sentir esa energía en Ciudad Gloria. El jefe de la ciudad se preguntaba qué había sido esa sensación. Tal vez era una bestia demoníaca de rango leyenda. Era un asunto importante, por lo que sería necesario convocar a todos los espiritistas de rango oro negro de la ciudad para discutir sobre eso. Y por el lado de Nieli, la tormenta se había calmado. Realmente era una espada mucho más poderosa a la que usó en su vida anterior. Y como tuvo éxito, era momento de que el ancestro Ye Yan cumpla su promesa. Pero sin la espada, ahora su espíritu comenzaría a desaparecer, por lo que solo sería su subordinado por algunos días. Pero eso no era cierto. Nieli tenía algo en mente. Salieron de la frontera celestial y comunicaron los resultados al subdirector. Por otra parte, Ye Yan estaba admirando lo lejos que había llegado Ciudad Gloria en tantos años, pero también se preguntaba qué iba a hacer Nieli para que su espíritu no desaparezca. La idea era ir a un lugar donde podría hacer uso de sus habilidades con el manejo del oro y además tenía un plano para construir algo. El lugar al que iban era una herrería. Pasando un tiempo, Nieli construyó una marioneta espiritual, hecha de un oro muy especial. Incluso alguien en rango leyenda no podría romperla. Así que el ancestro entró, y al parecer la idea de Nieli funcionó perfectamente. Pero ¿cuál sería su nuevo nombre? Xiao Fei Fei pareció gustarle a todos, y sin más que hacer, era momento de regresar a casa. Había llegado la noche, y para regresar más rápido, Lu Piao propone la idea de ir por un atajo, el cual era a través de un campo de maíz. Mientras atravesaban el campo, ¿quién era el que se estaba ocultando? Las personas misteriosas fueron descubiertas. Algunos eran rango plata, otros rango oro. Al parecer, el anciano Chen Ming no pudo esperar. Como ya lo descubrieron, era imposible dejarlos con vida. Nieli les dijo a sus amigos que se ocuparía de todos ellos, pero no iba a ser necesario, puesto que los demás iban a ayudarlo. Nieli les dio la oportunidad de rendirse. Intentar quitarle la vida a alguien dentro de la Ciudad Gloria era un crimen imperdonable. Ante tales palabras, los enmascarados se burlaron. No estaban dispuestos a rendirse, entonces no había nada que hacer. Xiao Fei Fei atacó a los espiritistas rango oro y los derrotó en un segundo. Pero Yunhua aprovechó la oportunidad, atacó a Nieli, pero esta vez no sería como la anterior. La explosión de luz y oscuridad fue suficiente para derrotarlo. En cuanto a Du Se, se encargó de algunos espiritistas de rango plata. Lo mismo por el lado de Ninger. Hizo caer truenos sobre el resto de enemigos. Y finalmente, quedaba Chen Ming. Decidió fusionarse con su espíritu, pero fue derrotado por Lu Piao. ¿Pero qué hacer con todos ellos? Nieli dio la idea de llevar a Chen Ming y a Yunhua con la Asociación de Alquimistas, puesto que es una gran fuerza y se mantienen neutros en cuanto a las discusiones de las grandes familias. Y tal vez la Asociación de Alquimistas logre sacarles algo de información. En cuanto a los demás, era mejor dejarlos ahí. Su mar espiritual había sido dañado durante la pelea y no se recuperarán en varios años. Ser derrotados por unos niños
¿Cómo se atrevían a volver? Chen Hong estaba consciente de lo grave de la situación. Yun Hui Chen Ming sabían demasiadas cosas. Tenían que hacer todo lo posible para encontrarlos y eliminarlos. En cuanto a la familia de las marcas celestiales, también deben ser eliminados en cuanto se pueda. Y sobre todo, Chen Hong decide enviar a algunos expertos de clase oro negro de su familia para eliminar a Nieli. Pasando a los calabozos de la Asociación de Alquimistas, Nieli le estaba poniendo al tanto sobre lo ocurrido a la directora Yang, quien haría todo lo posible por descubrir la relación entre la familia sagrada y el gremio oscuro. Pero mientras tanto, la directora Yang enviaría a algunos expertos de rango oro negro para proteger a Nieli. Y gracias a eso, Chen Hong no podría hacerle nada. Más tarde, en ese mismo día, el ancestro Ye Yang y Nieli tuvieron una conversación. Ye Yang parecía saber que el jefe de Ciudad Gloria era uno de sus descendientes. Nieli confirma eso, pero sobre todo, se puede decir que es solo su suegro. Ye Yang, al ver que no respetaba mucho a los espiritistas en rango oro negro y leyenda, le pregunta el por qué. Nieli responde que no es nada para alardear. El rango leyenda es apenas el inicio del entrenamiento. Es apenas lo que te permite estar en la línea de partida de la verdadera cultivación. En la antigüedad, una bestia demoníaca evolucionó aún más lejos del rango leyenda. Incluso obtuvo sabiduría, controló a las demás bestias y se enfrentaron a los humanos, lo que provocó que varios espiritistas de rango leyenda perdieran sus vidas, dando así al inicio del siglo oscuro, en donde los humanos se vieron obligados a escapar de las bestias, puesto que ya no podían hacerles frente, por lo que el ancestro pregunta, ¿qué significaba ser fuerte? Si el rango leyenda solo es el comienzo. Ser fuerte. Nieli pensó en esas palabras. Para las personas de Ciudad Gloria, bestias que superan el rango leyenda parecen ser una existencia invencible, pero cuando sus habilidades estaban en la cima, con solo su pensamiento, era suficiente para eliminarlas. Entonces, para dejarla con la duda, Nieli solo responde que en algún momento le indicaría qué es lo que sigue más allá del rango leyenda. Pasando a la familia Du, el patriarca actual le entrega una pequeña figura de jade de Duce, una figura que representaba al patriarca. Quería decir que Duce sería el próximo patriarca de su familia. El viejo patriarca se avergonzaba de permitir que su familia haya decaído tanto. No pudo hacer nada para evitarlo, pero al aparecer un genio como Duce, solo podía dejárselo en sus manos. Ahora, solo Duce podía levantar de nuevo a la familia Du. Era digno de convertirse en el patriarca. Duce recordó toda la ayuda que recibió de un amigo. No iba a desperdiciar la oportunidad que se le dio, por lo que iba a aceptar esa misión, para que la familia Du vuelva a ser como antes. No, para que la familia Du llegue a la cima. En ese mismo tiempo, en la familia Lu, Lu Ning, padre de Lu Piao, tenían una conversación. Aunque Lu Ning no podía creer que su hijo sea considerado un genio, puesto que no lo ha visto practicar en ningún momento, y solo se la pasaba haciendo travesuras. Lu Ning estaba un poco molesto, debido a la situación que había causado su hijo, por lo que Lu Piao le dice que fue un error, y se equivocó. ¿Y en qué fue que se equivocó? Ni siquiera lo sabe. ¿Cómo se le ocurre espiar a la hija de la familia Xiao mientras se bañaba? Si eso se llega a saber, la familia Lu será humillada. Lu Piao entendió su error, por lo que promete que nunca más volverá a ser descubierto. Bueno, era de esperarse. Su hijo realmente quería a la niña de la familia Xiao. Después de todo, crecieron juntos. Así que debía alegrarse, puesto que la familia Xiao hizo una propuesta de matrimonio. Pero la conversación fue interrumpida por un sirviente, quien informó que la señorita de la familia Xiao había llegado. La puerta se abrió de golpe y las palabras Lu Piao fueron dichas. ¿Cómo se atreve a escapar después de lo que hizo? La señorita Xiao Sue se acercó a Lu Piao y entonces, ¿cómo se atrevía a espiarla mientras se bañaba? ¿Cuántas veces fueron? ¿Una? ¿Unas cuantas? ¿Qué fue lo que vio? Lo vio todo. ¿Y qué le pareció? Lu Piao trató de buscar ayuda en su padre, pero en otra parte de la ciudad, en la alcaldía,
El alcalde estaba siendo informado sobre algunos acontecimientos. El señor Yu le informó que el número de bestias aumentaba considerablemente y era necesario eliminar algunas para que no afecte a la población de Ciudad Gloria. El alcalde estaba de acuerdo con eso. Gracias a las nuevas píldoras, habían ganado un poco de fuerza, aunque... Pero también estaba el gremio oscuro, por lo que Yu interviene diciendo que el señor Yemo les había enviado un libro que descubrió en una antigua cueva, fuera de Ciudad Gloria, pero ese libro estaba escrito en un lenguaje antiguo y no sabían qué significaba. Al abrirlo, una fuerte energía salió. Eran imágenes de algunos espíritus demoníacos y algunos otros diagramas. ¿Qué era lo que significaba? Para confirmar de dónde lo habían sacado, Yu informa que el señor Yemo lo encontró en lo profundo de una cueva de una bestia. Estaba con un cadáver de un espiritista, que posiblemente llegó a rango leyenda. Pero esa cueva era demasiado peligrosa, por lo que Yemo solo tomó el libro y se marchó. Ese libro posiblemente era un gran tesoro. ¿Pero qué significaba? Yu recordó que recientemente había aparecido un genio que entendía textos antiguos. Tal vez. El alcalde no quería saber nada de él. Si querían pedirle ayuda, que Yu se encargue de eso. El alcalde no iba a hacerlo. Entonces, así se decidió. Yu fue al lugar en el que se encontraba el muchacho, pero al llegar, vio a la hermanita de Nieli, teniendo alrededor de 6 o 7 años. Su energía ya era de alguien en bronce a 3 estrellas. Era una suerte que el alcalde estuviera protegiendo a tal genio. Si el gremio oscuro se entera, posiblemente. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos. Vaya, vaya. El tercero más fuerte de la familia Ventisca. Espiritista de rango oro negro. El señor Yu. ¿A qué se debía su visita? Yu quedó sorprendido. ¿Cómo era posible que lo conozca? Si casi siempre pasó fuera de Ciudad Gloria con el señor Yemo. Se presentó y trató de seguir hablando, pero fue interrumpido por algo. Incluso tiene una marioneta espiritual. Ese muchacho realmente no es alguien normal. Yu continuó con la conversación. El motivo de su visita era para solicitarle ayuda con algo. Eso era si podía descifrar lo que decía el libro que habían encontrado. Al leerlo, Nieli se dio cuenta de que era de una época antigua. Incluso el ancestro Ye-Yang entendió algo del libro. Yu quedó sorprendido. Incluso su marioneta podía hablar. Y sobre todo, también pudo entender algo de lo que estaba escrito, cosa que ni Yemo o Yu pudieron. Luego de la sorpresa, Nieli le dice al anciano que ese libro eran las instrucciones para crear la matriz de 10.000 demonios espirituales. Una matriz que permite controlar un sinfín de espíritus demoníacos, de rango oro negro en adelante. Una vez elaborada la matriz, si un espiritista demoníaco queda atrapado dentro de esta, no importa si es rango leyenda, y peor, si es rango oro negro, quien quede dentro de la matriz está destinado a morir. Yu pensó que era un artefacto muy peligroso, pero si se lo pusiera cerca de la alcaldía, podría ser una gran carta de triunfo para la Ciudad Gloria, por lo que el anciano le pregunta a Nieli si podía lograr establecer la matriz. Nieli dice que siguiendo las instrucciones del libro, reuniendo la cantidad necesaria de espíritus demoníacos, y con un tiempo de 2 meses, era posible crear esa matriz. Solo 2 meses. Yu quedó sorprendido de que en tan poco tiempo sea posible hacerlo, por lo que rápidamente le pidió de favor le ayude a hacerlo. Pero había un problema. Nieli no tenía tiempo. ¿Qué quería decir con eso? Yu le pregunta que cómo puede decir eso. Es un integrante de la Ciudad Gloria. ¿Por qué no ayudaría a mejorar la seguridad colocando esa matriz? Nieli responde que sin duda es un integrante de Ciudad Gloria, pero no tiene por qué ayudar a la alcaldía, sin tener nada a cambio. Es más, porque el mismo alcalde no se presentó a pedir un favor tan grande. Antes casi muere a golpes por él, y ahora ni siquiera se atreve a pedir un favor en persona. Yu trataba de razonar, le ofreció algunas píldoras de la Asociación de Alquimistas para que mejore con su entrenamiento, pero siendo sincero, Nieli le dice que al parecer llevaba mucho tiempo fuera de Ciudad Gloria. Las recetas de esas píldoras fueron entregadas por él. Pero estaba dispuesto a negociar, si le permitían, tanto a Nieli como a su hermanita, mudarse a la casa principal y vivir con Jesse Young, podría tener inspiración para colocar la matriz de 10.000 demonios espirituales. Esas palabras fueron transmitidas al alcalde Ye Song. No podía creer que a un niño lo estuviera chantajeando. Esta vez no iba a dejarle las cosas fáciles. Yu trató de hacer todo lo posible para tranquilizarlo, pero no, el alcalde Ye Song iba a ir donde Nieli. Ye Song llegó al lugar. Nieli saludó a su suegro y le preguntó a qué se debía su visita.
El alcalde realmente estaba enojado y parecía que no perdonaría a Nielí esta vez. Pero una voz lo detuvo. ¿Cómo se atrevía a ser presuntuoso ante su ancestro? Ye Yang se mostró ante el alcalde. ¿Acaso ya se olvidó que en el pasado fue ayudado por él? Al reconocer a su ancestro, ambos descendientes mostraron su respeto. Ye Yang continuó hablando. Les dijo a ambos, si realmente lo respetan como ancestro, entonces deberían mostrar el mismo respeto hacia Nielí. No pensó que su ancestro estaría del lado de Nielí, por lo que su idea de castigarlo desapareció, y como ya no tenía nada que hacer, se marchó. Nielí se despidió amablemente de su suegro. Pero Yesiu trató de convencerlo una vez más, pero fue interrumpido. Si no aceptan el pequeño requisito que les dijo, Nielí no iba a establecer la matriz, aunque podrían pedirle ayuda a su ancestro. Yesiu volvió a ver con esperanza a Ye Yang, pero él respondió que si incluso le suplicase, tampoco sabía cómo establecer la matriz, y sin más que hacer, se marchó.